¿Cómo es la idolatría y cómo evitarla? La idolatría se refiere a la adoración o reverencia excesiva hacia algo o alguien que no es Dios, atribuyendo a esa cosa o persona características divinas o divinizándola. Puede tomar muchas formas, como la adoración de imágenes, estatuas, objetos, materiales, celebridades, líderes, políticos o incluso nuestras propias ambiciones, deseos o posesiones. La idolatría es considerada como pecado en muchas religiones monoteístas y se considera como incompatible con la adoración y la reverencia debida únicamente al verdadero Dios. Así que aquí hay algunas pautas para evitar la idolatría. Primero tienes que conocer y comprender la naturaleza de Dios, porque es importante estudiar y comprender las enseñanzas de tu fe o sistema de creencias sobre la naturaleza de Dios, y reconocer que Dios es único, trascendente, omnisciente, omnipotente, omnipresente, absónito, y que no hay ninguna otra entidad, objeto o ser que merezca la misma adoración o reverencia que Dios. La razón de esto es que no puede haber otro Dios. Hay tres personas, pero una sola esencia que es Dios. Y esa esencia es inteligente en sí misma y se contiene dentro de esas tres personas que son un solo Dios. Si hubiera otro que tuviera esa potencia, es decir, otra esencia, entonces Dios no sería Dios. Porque para ser Dios debes ser único. Y recuerden que la consecuencia de la inexistencia, lo que la hace imposible y cumple esa paradoja, es algo que por sí mismo siempre ha existido. Ese algo es Dios. Practicar la adoración y la oración adecuadas. En muchas religiones, la adoración y la oración son prácticas importantes para establecer una relación correcta con Dios. Asegúrate, pues, de dedicar tu adoración y oración solo a Dios y evitar así caer en la adoración de cualquier otra cosa o persona. Evitar la dependencia excesiva en cosas o personas. La idolatría a menudo surge de una dependencia excesiva en cosas o personas para encontrar significado, seguridad o satisfacción en la vida. Es importante reconocer que solamente en Dios se pueden satisfacer plenamente todas nuestras necesidades y no depender en exceso de cosas o de personas para nuestra felicidad o bienestar. Examinar tus motivos y tus actitudes. Así que reflexiona sobre tus propias actitudes y motivos en la vida cotidiana. ¿Hay algo o alguien que está ocupando un lugar demasiado importante en tu corazón o en tus pensamientos y que no es Dios? Estás atribuyendo características divinas a algo o alguien que es mortal, que pasa con el tiempo, y evidentemente si eso ocurre no es Dios. Porque recuerda, Dios es siempre presente. En Él no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. No es un tiempo dividido. Pasado, presente y futuro son siempre presentes en Dios. Dios jamás cambia, ni es más ni es menos. Todo lo demás cambia y evoluciona o se hace hacia atrás, retroevoluciona. Dios no, ni puede ser más ni puede ser menos. Toda expresión total de existencia y perfección en Él ya son posibles. Es importante que seas consciente de todo esto y también de tus actitudes y así corrijas lo que es necesario. Seguir los mandamientos y las enseñanzas de tu fe. Muchas religiones tienen mandamientos y preceptos o enseñanzas específicos sobre la idolatría. Asegúrate de seguir y obedecer las enseñanzas de tu fe en relación con la idolatría, evitando prácticas o actitudes que sean incompatibles con tus creencias religiosas. Cultivar una relación profunda con Dios, una relación íntima y profunda con Dios, porque eso puede ayudarte a mantener un enfoque adecuado en la adoración y evitar la idolatría. Cultiva tu relación con Dios a través de la oración, el estudio de las escrituras, la comunidad de la fe y la reflexión espiritual. Ser consciente de las tentaciones de la sociedad y de la cultura de la sociedad y de la cultura en la que vivimos
porque éstas a menudo promueven la idolatría en diversas formas, y es importante que seas consciente de las tentaciones y de las presiones culturales que pueden llevarnos a caer en la idolatría y a mantener una actitud crítica y discernimiento en nuestra relación con las cosas y las personas en el mundo. Las lecturas que te recomiendo para esto son La idolatría en la Biblia y en la historia, de Patrick D. Miller. El peligro de la idolatría. Cómo evitar caer en la adoración de falsos dioses, de Timothy Keller. The Freedom of Self-Forgiveness, The Path of the True Christian Joy, de Timothy Keller también. Counterfeit Gods, The Empty Promises of Money, Sex and Power, and the Only Hope That Matters, también de Timothy Keller. Idolatry, The Worship of the Creature, de David Van Drunen. Idols of the Heart, Learning to Long for God Alone, de Elsie M. Fitzpatrick. The Importance of Being Foolish, How to Think Like Jesus, de Brennan Manning. Como es evidente, estos son libros en inglés. Por consiguiente, los que puedan leer inglés pueden adquirirlos. Y son solo algunos ejemplos de las lecturas que les recomiendo sobre el tema de la idolatría. Es importante que estudien y que reflexionen sobre estos temas desde la perspectiva de la fe de cada uno o su sistema de creencias específico, y así busquen recursos que les sean coherentes con sus creencias y valores. Algunos de ustedes podrán decir, ¿y eso en qué va a ayudarme? Eso va a ayudarte a que cuando aceptes la voluntad de Dios, si eso no es correcto, a la manera que a Dios le plazca te hará entender, de manera que cambies el camino que es correcto. La vida se juzga de acuerdo a las acciones, se juzga de acuerdo al conocimiento, se juzga de acuerdo a la conciencia, y siempre te dará tus madrazos necesarios. Así pues, para evitar la idolatría es importante que tomes en cuenta algunas prácticas y consejos que te pueden ayudar. Conocer y comprender la enseñanza y los principios de tu fe o sistema de creencias en relación con la idolatría, porque eso implica entender qué se considera como idolatría y por qué es considerada como una práctica equivocada o pecaminosa. Practicar la adoración y la devoción exclusiva a Dios o a tu objeto de adoración legítimo. Sea cual sea tu fe o sistema de creencias, eso implica mantener a Dios o a tu objetivo de adoración legítimo en el centro de tu vida y priorizar su voluntad y mandamientos por encima de cualquier otra cosa. Sin embargo, si tu objeto de adoración legítimo no te satisface y no te llena, y tienes un montón de porqués que no entiendes, pero no te satisface y no te llena, y no actúa sin ti, porque Dios actúa a pesar de uno y con uno. Si lo que tú estás adorando puede ser para ti tu verdadero Dios, pero no te llena como ser, entonces no es Dios. Y no importa con quién vayas, porque uno es el único Dios. Todo lo demás no te llenará, porque son tres cosas las únicas que hay infinitas en la creación. La primera es Dios, la segunda es el corazón, y la tercera es la nada. Y la segunda fue creada por la primera para que sólo la primera pudiera llenarla. Y la tercera fue creada para que la primera pusiera toda su creación en ella. Pero el cimiento de toda creación es la sabiduría de Dios. Y lo que sostiene a la nada no es otra cosa que la sabiduría, porque la nada no es inexistencia, es creación. La inexistencia en sí misma no puede ser, porque si es, entonces no es inexistencia. Por eso es la paradoja de la existencia absónita de Dios. Siendo Dios desde siempre y para siempre, la inexistencia no puede ser. Examinar tu corazón y tus motivaciones para identificar posibles áreas de idolatría en tu vida. Así que pregúntate a ti mismo o a ti misma
Si hay algo o alguien que está ocupando un lugar supremo en tu corazón y afectando tu relación con el que sería el verdadero Dios, con tus valores y tus prioridades. Desarrollar una vida de oración y reflexión constante, buscando la guía y la dirección de Dios en todas las áreas de tu vida. Porque la oración, y me refiero a la oración, no el rezo, puede ayudarte a mantener una conexión íntima con Dios y a recibir discernimiento en cuanto a posibles tentaciones de idolatría. Cultivar una vida de humildad y de autoevaluación, reconociendo que todos somos propensos a la idolatría y que necesitamos depender de la gracia y el perdón de Dios en todo momento. Evitar la comparación y la envidia, porque son formas comunes de idolatría en la sociedad actual. Aprende a estar contento con lo que eres y con lo que tienes, y a valorar y apreciar a los demás, sin caer en la envidia o la rivalidad. Debes estar alerta a las influencias culturales y sociales que pueden promover la idolatría, como la obsesión por el dinero, por el poder, por la fama, por el éxito o por la aprobación de los demás. Aprende a discernir y rechazar cualquier forma de idolatría disfrazada. Recuerda que para evitar la idolatría va a tomarte algo de tiempo porque es un proceso continuo, requiere de un esfuerzo consciente y constante, y de la autoevaluación, la reflexión y la búsqueda de la voluntad de Dios. Esas son prácticas importantes en este camino. Debes consultar recursos literarios y recibir enseñanza de líderes espirituales de confianza, porque eso también te será de gran ayuda. Las lecturas que te recomiendo es La trampa de la idolatría de Timothy Keller. En este libro el autor aborda el tema de la idolatría en la vida cotidiana y ofrece una perspectiva bíblica y práctica sobre cómo evitar caer en dicha práctica idolátrica. El siguiente sería Desiring God de John Piper. En esa obra el autor explora el tema del placer en la vida cristiana y cómo la idolatría puede afectar nuestra búsqueda de la verdadera satisfacción en Dios. Ofrece una visión profunda y reflexiva sobre cómo evitar caer en la idolatría en nuestra vida diaria. Uno que ya les había dicho, Counterfeit Gods, The Empty Promises of Money, Sex and Power, and the Only Hope That Matters, de Timothy Keller. Aunque está en inglés, en ese libro, el autor examina las diversas formas de idolatría en la sociedad moderna, como dinero, sexo, poder, y ofrece una clara visión de cómo reconocer y evitar esas falsas deidades. Y aunque esté en inglés, lo pueden buscar traducido al español. Si está, ya fregaron. Idols of the Heart, Learning to Long for God Alone, de Alice Fitzpatrick. Esta autora aborda el tema de la idolatría en el corazón humano y de cómo afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Ofrece consejos prácticos sobre cómo identificar y eliminar los ídolos del corazón para vivir una vida centrada en Dios. Misma situación, búsquenlo traducido al español. No Other Gods, Confronting Our Modern Day Idols, de Kelly Minter. En ese libro, la autora explora las formas modernas de idolatría en la cultura actual y ofrece una perspectiva bíblica sobre cómo identificar y evitar caer en esas trampas. Son solo algunas lecturas que les recomiendo sobre el tema de la idolatría, porque hay numerosos recursos disponibles que pueden abordar y de hecho abordan ese tema desde diferentes enfoques y perspectivas, por lo que es importante que busques aquellos que estén alineados con tus creencias y con tus valores personales, con tu conocimiento y tu preparación.